Bueno, buenas, aquí estamos, ¿eh? Este va a ser un episodio, no es un episodio normal de teología filosófica, ¿no? Va a ser un vídeo breve, no como los episodios habituales de 40 y pico de minutos a los que les tengo acostumbrados. Sucede que voy a estar unos días fuera de vacaciones, y voy a estar desconectado de internet, de YouTube y de todo. Entonces quería aprovechar que ya llevamos 5 episodios de este canal de teología filosófica para hacer un pequeño balance y una pequeña reflexión. Lo primero de todo es agradecerles muchísimo a todos los que están suscritos al canal y a todos los que siguen los vídeos, porque, bueno, la verdad es que está teniendo un recibimiento que yo no me esperaba. Digamos, dada la naturaleza de este canal y del contenido que yo suelo subir, realmente no esperaba que en menos de 2 meses alcanzáramos ya cerca de 2.600 suscriptores y seguimos sumando. Entonces lo primero es un agradecimiento muy grande a todos. Quiero agradecer a todos los que han participado de alguna manera hasta ahora, sea comentando los vídeos, hay comentarios de apoyo, donde se me pide que haga cosas, que trate temas, etcétera. Hay objeciones, hay discusiones, hay un poco de todo y yo estoy agradecido absolutamente a todos, tanto los que están a favor de lo que digo como los que están en contra y me ponen a prueba con argumentos y cosas por el estilo. También a los que piden cosas a veces un poco extravagantes y que a veces no encajan del todo con lo que yo hago en el canal, pero de todas maneras agradezco las sugerencias porque me permiten a mí también pensar un poco sobre temas que a lo mejor no se me habían ocurrido y que podrían en un futuro tratarse también en el canal. Con respecto a los comentarios, quería decirles que yo, bueno, trato de responder a lo que puedo. No puedo responder a todo, es imposible llegar a responder a todos los comentarios, pero en la medida que pueda voy a tratar de no dejar a nadie sin una respuesta. Sucede que los comentarios son muchos ya y cada vez me resulta más difícil a mí seguir el hilo y responder a todas las conversaciones que tengo ya abiertas. Una cosa que hay que destacar y que me parece muy positiva y que valoro muy positivamente entonces de este canal es que aquí han llegado gente de todas las profesiones, vamos a decir así, profesiones de fe o de no fe. Tenemos teístas de distintas clases, católicos, evangélicos, calvinistas de todo tipo, tenemos ateos, agnósticos, todo el mundo ha acudido al canal y todos, se ve que todos encuentran aquí algo y todos también tienen algo para aportar. Incluso he tenido mi primera interacción con un molinista, ¿no? Yo nunca en mi vida había tenido una interacción intelectual, vamos a decir así, con un molinista. Si no saben de qué estoy hablando, pues miren el vídeo en el que trato sobre el tema del molinismo, ¿no? Y la verdad que me hace mucha ilusión conocer gente que sostiene posiciones que yo pensaba que ya nadie sostenía o que sostenían en lugares o en sitios en los que yo no había tenido oportunidad de interactuar. Bueno, muy bien, ojalá sigamos así, ¿no? De momento estamos bastante libres de haters, trolls y ese tipo de cosas, ¿no? No me he encontrado cosas así completamente inaceptables, comentarios fuera de lugar y cosas por el estilo. En general hay gente con inquietud que acude y dice lo que piensa y pregunta también algunas cosas. Hay alguna persona a la que no le caigo muy bien, pero bueno, eso yo creo que es inevitable, ¿no? Entonces todo lo que hacen me da ánimo a mí para seguir adelante y vamos a seguir con mucha más fuerza, no lo duden, después de unas breves vacaciones. A los que se quedaron esperando algunos de los episodios que estaban en la última encuesta, ¿no? Yo en la última encuesta pregunté qué tema tratar, finalmente fueron las 5 vías de Tomás de Aquino, pero quedaron otros 3 temas que los vamos a ir abordando de a poco. Entonces el próximo episodio efectivamente va a ser sobre la simplicidad divina, que es el tema que había quedado en segundo lugar, y ya les anticipo que va a ser un capítulo bastante heavy metal, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero no quería yo hacer este agradecimiento
sin a su vez dar un poquito de contenido, porque no lo puedo evitar. Entonces, lo que se me ocurrió es hacer una breve reflexión sobre por qué teología filosófica, ¿no? Esta pregunta, ¿por qué teología filosófica?, se puede entender en dos sentidos. El primer sentido, y el más sencillo, es ¿por qué existe este canal? Bueno, básicamente es muy fácil de responder, ¿no? Lo que sucede es que yo hace años ya que vengo estudiando, reflexionando, explicando en mis clases en la universidad muchos de los temas que trato en este canal, y veo que hay a veces un interés muy grande y muy profundo, sobre todo en gente muy joven, ¿no?, por esta clase de temas. Entonces yo pensé, bueno, pues quizá haya más gente a la que le interese fuera del aula de mis clases, ¿no? Y efectivamente se me ocurrió compartirlo con más gente. Yo en mis clases profundizo mucho más que lo que hago en estos vídeos, pero por lo menos tener una muestra de cómo se pueden pensar y desarrollar o explicar estos temas y que todo el mundo pueda escucharlo, me pareció una buena idea. Y en segundo lugar también sucede que yo no he visto, por lo menos yo no conozco, quizá alguien sí conozca, en YouTube ningún otro canal específicamente dedicado a la teología filosófica, ¿no?, y con el enfoque que se le da en este canal. Bueno, por lo menos en castellano yo no he visto ninguno, a lo mejor hay y yo no los conozco, ¿no? Sí que hay muchos canales de filosofía, muchos canales de teología, pero que aborden estos temas de teología filosófica con la perspectiva de este canal, yo no conozco muchos. Y si alguno conoce, por favor dígamelo, porque así entro en contacto con quien sea, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues ese es el primer sentido de la pregunta. ¿Por qué teología filosófica? ¿Por qué el canal? Ya está respondido. El segundo sentido de la pregunta, ¿por qué teología filosófica?, se puede entender en el sentido siguiente. ¿Por qué el nombre teología filosófica? ¿Por qué a este canal se le pone el nombre de teología filosófica? Y sobre todo, ¿qué significa exactamente ese nombre? Bueno, dicho de manera muy, muy sencilla y muy fácil, podríamos decir que la teología filosófica es aquella parte de la filosofía que se ocupa del tema de Dios, ¿no? Eso significa teología, es el estudio sobre Dios, y filosófica lo que indicaría es el modo, la perspectiva, el enfoque que se hace sobre ese tema, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, de todas maneras, es que la teología filosófica no puede ser una mera parte de la filosofía, como puede ser la filosofía del lenguaje, la filosofía del arte, es decir, que se sitúan en, vamos a decir así, ámbitos más específicos o particulares. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el tema de Dios, ¿no?, la pregunta por la existencia de Dios, por la naturaleza de Dios, qué es Dios, etcétera, etcétera, es probablemente una de las preguntas filosóficas más centrales y más importantes, y además que está conectada con todos los grandes temas de la filosofía, ¿no? Depende cómo respondamos a la pregunta sobre Dios, sobre si existe o no y qué es Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Así también responderemos a una serie de otras cuestiones que son muy centrales y muy importantes en la filosofía, ¿no? Por ejemplo, si existen entes particulares, entes finitos, si yo soy algo real o soy un epifenómeno de otra cosa y cosas por el estilo, si tenemos o no tenemos libre albedrío y responsabilidad moral, si hay un orden o no hay un orden en la realidad, si el mal es esto o el mal es aquello, en fin, todos los grandes temas de la filosofía están de alguna manera conectados directa o indirectamente con el tema de Dios. Por lo tanto, la parte de la filosofía que se ocupa de Dios no es una mera partecita como cualquier otra, sino que es una parte muy importante y muy central, aunque a efectos prácticos se la trata como una disciplina específica o particular. Bueno, la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué llamarle teología filosófica y no de otro modo? Porque hay otros nombres que alguno podría decir, bueno, le caben mejor a esta disciplina filosófica que se ocupa sobre Dios, a lo mejor se la puede llamar de otra manera, ¿no? Una manera posible es teodicea, ¿no? De hecho, hay mucha gente que entiende por teodicea, ¿no?, lo que se llama habitualmente la teología filosófica o la teología natural, es decir, aparte de la filosofía que se ocupa de Dios, ¿no? Sin embargo, a mí ese no me parece el nombre más adecuado, más apropiado,
por básicamente dos razones, una razón de origen y una razón de actualidad. Si vamos a la razón de origen, el nombre teodicea, la palabra teodicea, la inventó Leibniz, la acuñó Leibniz, para referirse a su propia estrategia filosófica para resolver el problema del mal, ¿no? Él tiene sus ensayos de teodicea, donde trata de conciliar la bondad de Dios, su omnipotencia, etcétera, etcétera, con la existencia del mal en el mundo, y a eso le pone el nombre de teodicea porque es precisamente una justificación de Dios, que eso significa el nombre teodicea, teos dike, ¿no? Entonces, por esa razón, ese nombre no se podría utilizar para referirse a toda la disciplina filosófica que se ocupa sobre el tema de Dios. Es verdad que después de Leibniz, en los siglos que vinieron después, sobre todo en ámbito de filosofía neoescolástica, se utilizó mucho el nombre teodicea para referirse a la teología filosófica, ¿no? Pero también es verdad que en la actualidad, sobre todo en ámbito de filosofía anglosajona analítica, el nombre teodicea se vuelve a utilizar en un sentido más cercano al sentido de Leibniz, es decir, como una estrategia filosófica para responder al problema del mal, diciendo cuál es en todo caso la razón por la que Dios permite el mal y ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, tanto por su origen como por su actualidad, a mí no me parece que el nombre teodicea sea el más adecuado para referirse a la teología filosófica. ¿Por qué no, diría alguno, por qué no llamarle apologética, ¿no? Lo que hace este hombre en este canal no es acaso apologética, ¿no? Bueno, la respuesta sencillamente es que no, ¿no? La apologética es una parte de la teología, es una parte de la teología, en general teología revelada, ¿no? Que tiene por finalidad la defensa y la justificación de una fe en particular, de una religión en particular, ¿no? Eso es la apologética, ¿no? Es una defensa de una determinada creencia religiosa frente a los ataques de los no creyentes. Y está muy bien que exista apologética y hay muchísima gente que hace apologética muy bien, ¿no? Pero yo no soy de esos, ¿no? Y por varias razones, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la apologética va más allá de la filosofía. La apologética utiliza muchas veces argumentos filosóficos, pero también a veces utiliza argumentos de tipo científico, a veces utiliza argumentos de tipo histórico para defender el contenido de una creencia en particular. Entonces, por una parte, aquí nosotros vamos a hablar exclusivamente de filosofía, ¿no? Yo no voy a presentar argumentos en favor de si Cristo resucitó o no resucitó, por más que yo crea que Cristo resucitó, pero no es mi tarea aquí, ¿no? Entonces, y por otra parte, también hay que tener en cuenta que aunque yo en algunas ocasiones voy a defender el teísmo, es decir, yo soy teísta, yo sostengo la existencia de Dios, pero lo sostengo y lo voy a sostener con argumentos filosóficos aquí. ¿Por qué? Porque la tarea principal de este canal no es la defensa del teísmo, sino la reflexión sobre el tema de Dios en perspectiva filosófica, explicando las diferentes posiciones, criticándolas si es el caso, a favor, en contra, defendiéndolas, etcétera, etcétera, pero no es el propósito principal la defensa del teísmo, sino la explicación, la exposición de estos temas y la reflexión sobre ellos. Obviamente, por honestidad intelectual, yo tengo que defender mis propias posiciones y lo voy a hacer. Pero yo soy un profesor de filosofía, yo me dedico a explicar estos temas, ¿no? Y no soy fundamentalmente un apologeta, ¿no? Entonces, otra cuestión, otro nombre quizá que alguno podría plantear para esta disciplina es filosofía de la religión, ¿no? Alguno podría decir, lo que hace este hombre en este canal es filosofía de la religión. ¿Por qué a mí no me gusta? No es que no me guste el nombre, ¿por qué no considero que es el mejor nombre para este canal y para esta disciplina? Porque el término filosofía de la religión es equívoco, es decir, que en distintos ámbitos significa cosas diferentes. En el ámbito anglosajón, en el ámbito de la filosofía analítica en general, se utiliza filosofía de la religión precisamente sí, para referirse a la discusión sobre la existencia o no existencia de Dios, sus atributos, etcétera, etcétera, y en ese sentido coincide bastante con los temas que vamos a plantear o que estamos planteando en este canal, ¿no? Sin embargo, el nombre filosofía de la religión en ámbito de filosofía continental, digamos de Europa continental y todos sus derivados, ¿no? Se refiere fundamentalmente
a un estudio del fenómeno religioso, ¿no? Como un fenómeno antropológico, si se quiere, y sus fundamentos, ¿no? Y eso no tiene que ver con lo que hacemos aquí en este canal, ¿no? Por lo tanto, como no estamos en ámbito anglosajón y al mismo tiempo no vamos a hablar de religión, porque si pongo filosofía de la religión, alguno va a pensar que este es un canal de religión, pero no es así, es de filosofía, ¿no? Entonces, por esa razón, ese nombre tampoco me parece el más adecuado, ¿no? Alguno podría preguntar, ¿por qué no le llama entonces teología natural? ¿No? Teología natural sería la teología que es accesible a la razón humana al margen de una revelación y se contrapone entonces a una teología sobrenatural que considera un contenido revelado y parte de ese contenido para reflexionar sobre él, etcétera, etcétera, ¿no? Esta distinción entre teología natural y teología sobrenatural supone que hay unos contenidos, ¿no? Algunas verdades sobre Dios que se pueden conocer naturalmente por el uso de la razón y otras que se pueden conocer sobrenaturalmente por medio de una revelación. A mí esta distinción no me parece incorrecta, ¿no? Me parece que se puede hacer y se puede sostener esta distinción, y sin embargo no me parece del todo, vamos a decir así, cercana a la experiencia concreta del filósofo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en la mayor parte de los casos, si no en todos los casos, cuando uno empieza a filosofar o a reflexionar filosóficamente sobre el tema de Dios, ya tiene una serie de ideas y creencias previas y muchas de ellas incluso las puede considerar de origen sobrenatural. Esto es así en la experiencia del filósofo, ¿no? Y no me refiero únicamente a los filósofos cristianos del estilo de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Filósofos modernos del estilo de Descartes, Leibniz, etcétera, también hacen esto. Ellos no empiezan a filosofar de cero, aunque a veces lo pretendan, sino que filosofan desde un conjunto de creencias anteriores, muchas de las cuales consideran reveladas. Luego llegan a conclusiones filosóficas utilizando métodos filosóficos, pero filosofan en contrapunto con esa tradición previa, ¿no? Y también lo mismo puede decirse de Platón, de Aristóteles, etc. Les recomiendo que lean las cosas que dice Joseph Pieper sobre la estructura, ¿no?, que tiene el acto filosófico, que supone siempre un conjunto de creencias previas sobre las cuales la filosofía obra como contrapunto, ¿no? Esto en Platón está clarísimo, pero el propio Pieper dice que también en Aristóteles encontramos algo así, ¿no? Siempre filosofamos en contrapunto con creencias básicas anteriores que son recibidas por tradición o incluso por una fe que se puede considerar sobrenatural, ¿no? Y si ustedes ven, incluso muchas de las cosas que filosóficamente se tratan a veces, se abordan, ¿no?, sobre Dios, muchos de los atributos divinos, ¿no?, fueron descubiertos por los filósofos en contrapunto precisamente con una revelación. Voy a poner un par de ejemplos muy, muy, muy claros, ¿no? La idea de la omnipotencia divina, ¿no?, la idea de que Dios es todopoderoso, etcétera, etcétera, que es una idea que se puede tratar filosóficamente, se puede abordar filosóficamente, se puede argumentar en favor de ella filosóficamente. Sin embargo, no surgió fuera del contexto de la tradición judeocristiana y no surgió sino en contrapunto con esa tradición judeocristiana. Ni a Platón ni a Aristóteles se les había ocurrido pensar que a Dios se le podía atribuir la omnipotencia, por ejemplo, ¿no? Lo mismo puede decirse, por ejemplo, con la idea de que Dios es el ser absoluto, el ser infinito, o es el mismo ser subsistente, ¿no?, que el nombre principal de Dios es el que es, o que es el ser, ¿no? Bueno, es una idea sobre la cual se puede reflexionar filosóficamente, se la puede defender filosóficamente, y sin embargo, difícilmente los filósofos la hubiesen planteado si no hubiera sido por el texto de Éxodo 3:14, donde Dios revela su nombre como el que es, ¿no? Bueno, por estas razones, espero no haber sido muy confuso, por estas razones yo considero que no es lo mejor hablar de teología natural como si existiera una teología en estado puramente natural que históricamente nunca se dio, ¿no? Por lo tanto, para mí el mejor nombre, el más adecuado, es el de teología filosófica. Este nombre tiene unas desventajas, ¿no? Básicamente tiene dos desventajas. Primero, que alguno puede pensar que se trata de un círculo cuadrado, ¿no? El que filosofa no hace teología, el que hace teología no hace
filosofía, ¿no? Sobre todo si por teología entendemos la teología que se basa en una revelación, etcétera, etcétera, como principios de su ciencia o de su disciplina, ¿no? Entonces, en ese sentido, alguno podría pensar teología filosófica es un círculo cuadrado, ¿no? Y otro podría pensar, ¿no?, que el nombre teología filosófica tampoco escapa por completo al equívoco, porque de hecho actualmente en el ámbito de la filosofía analítica anglosajona, otra vez repito esto, ¿no?, se utiliza a veces el término teología filosófica para referirse a la reflexión sobre contenidos que sí se consideran revelados, la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía y cosas por el estilo, usando principios y métodos filosóficos, ¿no? A eso, en ese ámbito se le llama a veces teología filosófica, a veces se llama teología analítica, pero se usa el nombre muchas veces teología filosófica. Y entonces aquí podría haber un equívoco, porque quizá en alguna ocasión en este canal tratemos alguno de esos temas porque tienen interés filosófico, pero no van a ser los temas principales, porque yo no me dedico a la teología revelada, a la teología sobrenatural, como se le llama habitualmente, ¿no? Sin embargo, yo creo que el nombre teología filosófica es el que captura mejor, o el que encierra mejor, qué es lo propio de esta disciplina y qué es lo propio, por lo tanto, de lo que se hace en este canal, que es simplemente abordar el tema de Dios desde una perspectiva, es decir, con un enfoque y un método filosófico, sin excluir a priori las ideas anteriores que uno pueda tener sobre el tema de Dios y que vengan de creencias básicas, de experiencias anteriores, de una determinada tradición o incluso de una fe que se considera revelada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el nombre que mejor le cabe yo creo que es teología filosófica. Incluso, si quieren un argumento de autoridad, el propio Tomás de Aquino, en el comentario al De Trinitate de Boecio, dice que el nombre teología filosófica es el que le corresponde a la parte de la filosofía y más concreto de la metafísica que se ocupa del tema de Dios. Y esto me lleva al último tema del que quería hablar, que es muy breve también, que es, bueno, ¿a qué parte de la filosofía pertenece la teología filosófica? Bueno, muy sencillamente a la metafísica. Esto es pura, lisa y llanamente metafísica. Y esto, sea como se entienda la metafísica. La metafísica se la puede definir de muchas maneras. Actualmente hay gente que por metafísica entiende una ciencia que se ocupa de ver qué clase de entidades existen y cuáles son las entidades más fundamentales a las que las otras se reducen, etcétera, etcétera. Si entendemos la metafísica en ese sentido, que es más contemporáneo, pues está claro que si Dios existe será alguna clase de entidad y una entidad fundamental, ¿no? Por lo tanto, pertenecerá a la metafísica el estudio de Dios, ¿no? Si entendemos metafísica en sus definiciones más tradicionales, como por ejemplo la ciencia del ente en cuanto tal, del ente en cuanto ente, ¿no? Pues está claro que si Dios existe tendrá algo que ver con el ente, ¿no? Quizá Él no sea ente, quizá Él sea algo que está más allá del ente, quizá Él sea su mismo ser y cosas por el estilo, pero en todo caso tiene algo que ver con el ente común, será la causa primera del ente común, del ente en cuanto tal, etcétera, etcétera, ¿no? Si entendemos por metafísica, ¿no?, la ciencia que se ocupa de los primeros principios y las primeras causas de toda la realidad, las causas más fundamentales, como dice Aristóteles, todo el mundo entiende por Dios, ¿no?, algún cierto tipo de causa, ¿no? Y por lo tanto, si Dios existe, será una de las causas más fundamentales, si no la causa primera de todo cuanto es. Y por último, si entendemos por metafísica la ciencia que se ocupa de las sustancias separadas de la materia, si éstas existen, bueno, está claro que si Dios existe será una de estas sustancias que están separadas de la materia, ¿no? Por lo tanto, en cualquier sentido que se nos ocurra definir la metafísica, vamos a encontrar que el tema de Dios pertenece a la metafísica. Quizá Dios no sea parte del objeto propio, del sujeto propio de la metafísica, que es el ente en cuanto tal, pero en todo caso entra en la metafísica como causa de ese sujeto, como sostiene Tomás de Aquino. En cualquier caso, ¿qué es la teología filosófica? Bueno, pues es el esfuerzo de la mente humana por elevarse al conocimiento del fundamento y la causa última de toda la realidad, de todo lo que es, valiéndose de la razón y de todos los recursos que la razón tiene a su disposición, ¿no? Bueno, yo creo que esto es ni más ni menos la teología filosófica.